La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Viernes 9 de junio, inicio de fin de semana. Rosa María Palacios, buenos días. ¡El viernes! Por fin. Yes. Con frío, ¿ah? Y he visto que va a haber friaje en la selva también. Así que a nuestros amigos de toda la zona de Radio Cepagua, Radio La Convención, Radio Madre de Dios, bueno, abrigarse, ¿no? Aunque acá nos hace un poco de gracia. Nuestros amigos de Radio Quillabamba, en la convención nos dirán, pues, cómo es la situación. 18 grados, hace frío. Te cuento que acabo de conversar con el reportero que se encuentra con las reliquias ya en Sicuán y Cusco, y me dice que hace un frío tremendo. No, ahí sí hace frío duro. Bueno, la gira del presidente Pedro Pablo Kuczynski está rindiendo pues frutos, le ha ido bien. El Acuerdo de París, que es un tema que divide al mundo, en realidad no divide al mundo, es Trump contra el resto del mundo, pues por supuesto ha tenido la mayor aceptación. Lo que se trata en esta historia del Acuerdo de París, usted escuchará de qué se trata el Acuerdo de París. Se trata de reducir la cantidad de emisiones de carbono, ¿no es cierto?, que ponemos en la atmósfera, los seres humanos. ¿Y por qué emitimos tanto carbono? Todos emitimos carbono. Pero cuando se emite carbono en una cantidad insospechada para la naturaleza, ¿no es cierto?, la atmósfera se calienta. Y al calentarse, suben las temperaturas de todo el planeta. Y al subir la temperatura de todo el planeta, ¿qué pasa? Por ejemplo, los glaciares se deshielan. Por ejemplo, los polos se deshielan. ¿Y eso qué significa? Que van a haber islas, por ejemplo, que van a desaparecer. O que buena parte de una isla puede quedar bajo el océano. Hay una discusión, sí, claro, por supuesto, de los negacionistas, de los que dicen que esto no existe, que es un invento, y que son los menos, como sucede en todo avance científico. Los más están absolutamente convencidos de que el incremento de 1 o 2 grados en 100 años indica que efectivamente hay una afectación del hombre a la naturaleza. ¿Qué se puede hacer para reducir la cantidad de emisiones de carbono? Buscar fuentes de energía que sean renovables y que no emitan carbono. O sea, cuando quemamos petróleo, cuando quemamos carbón, ¿no es cierto?, para producir energía, se finalmente emite carbono. Si usted usa energía solar, si usted usa energía eólica, ¿no es cierto?, usted no quema carbono. La idea es que se vaya a distintas formas, la hidroeléctrica, por ejemplo, de energía que no contamina, ¿no es cierto?, de la forma en la que hace la energía derivada de combustibles fósiles. Ahora, no significa que se va a acabar el petróleo, para nada, en absoluto, pero que sí lo que se va a hacer es reducir la participación de los combustibles fósiles en la torta, digamos, total, ¿no? Obviamente el carbón tiende a desaparecer como medio de energía. Puede servir para otras cosas, como, como, qué sé yo, fertilizante, lo he visto en Madre de Dios, pero no, sí, como fertilizante, pero no como combustible. Y Trump tiene una deuda con lo que se llama el coal country en Estados Unidos, toda la zona del carbón, de empleos que desaparecieron, ¿no es cierto?, de gente que durante años trabajó en una mina de carbón y que no tiene hoy empleo porque simplemente las minas de carbón se han reducido. Entonces, para satisfacer a esa población votante, para decirles que sus trabajos van a volver, ¿no es cierto?, les dice que no van a cumplir el Acuerdo de París. Lo cual es falso, sus trabajos no van a volver, punto. El trabajo de los seres humanos cambia, y eso es algo que evoluciona. Miren, hace, no sé, pues 40 o 50 años en Lima, en un periódico, el que armaba el periódico, el linotipista, era importantísimo. Hoy no tiene ningún sentido ese trabajo. Y muchos otros trabajos que ustedes podrán imaginar que con el paso del tiempo, las máquinas, la tecnología, etcétera, han reemplazado a los seres humanos en hacer ese trabajo y desplazado a los seres humanos a hacer otros trabajos. Programar esas máquinas, por ejemplo. ¿No es cierto? Entonces,
Eso es lo que está pasando en el mundo, por eso la mayoría de los países, si no todo, hay 2 países que no han firmado el Acuerdo de París, nos dijeron que era Nicaragua uno, Sí. y otro africano, creo. Entonces, claro, Trump está un poco solo en el mundo. Siria, creo. Siria, Sí. efectivamente, no africano, era Siria. Siria y Nicaragua no han firmado el Acuerdo de París. Bueno, la verdad es que se quedó solito Trump y obviamente nuestro presidente apoya el acuerdo, lo apoya toda Europa y para nosotros es muy fácil cumplirlo. Mucho más difícil es cumplirlo para países altamente industrializados que dependen más de combustibles fósiles y que además han contribuido más a la contaminación en los últimos 100 años porque Así están es. mucho más industrializados que nosotros. Entonces sí, hay un acuerdo interesante. El otro acuerdo es, bueno, ir a enamorar inversionistas franceses para que traigan capital al Perú. O sea, es importantísimo que el capital extranjero llegue al Perú porque el capital generado en el Perú no alcanza. ¿No alcanza para qué? Para lograr un mayor crecimiento y a la vez un mayor desarrollo y a la vez más empleos y a la vez más consumo y entrar en los círculos viciosos, virtuosos, virtuosos del crecimiento. Eso es lo que nos falta. Estamos, creo yo, en ese camino y sin embargo aquí nos dedicamos, lo ha dicho el presidente, también me ha hecho gracia, lo puedo escuchar, a la política menuda, ¿no? A la política poco democrática. A ver, lista de obstruccionismos de la semana. ¿Sí? Primero, por supuesto, ya Becerril logró el cometido de que se apruebe un informe de su comisión de fiscalización para acusar a Nadine Heredia y a otros por usurpación de funciones. El tema acá interesante es que felizmente ayer se escuchó la voz de varios que dijeron que a Ana Jara y a Carolina Trivelli, ministras de Estado, no las habían citado siquiera para acusarlas de usurpación de funciones. Y bueno, la sacaron del informe, ¿no? Por lo menos, ¿no? Pero al resto de ministros, por supuesto, a Pedro Cateriano de todas maneras, los van a acusar constitucionalmente en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y de esto se encargará el señor Becerril, lo ha hecho él personalmente. Lo cual francamente es una vergüenza porque ya se ha archivado ese caso en el Poder Judicial, en primera instancia y con unos largos fundamentos que explican que eso no es usurpación de funciones. Que la señora esposa del presidente haga cosas, diga, decida, se meta, sea metete, no es usurpación de funciones. Ser chinche, ser metete, ser bocona, no es usurpación de funciones. El tipo penal establecido en el código es muy restrictivo. No es para todas las funciones. Usurpación de funciones es que yo me hago pasar por el presidente y firmo una resolución suprema. Eso es usurpación de funciones, ¿no? Entonces es clarísimo, ¿ya? Pero conversar con el, no sé, pues con el decán, ¿no? A la hora del almuerzo no es usurpación de funciones. ¿Ya? No se puede tergiversar el tipo penal de esa manera. Y esa resolución fue apelada, obviamente por la Procuraduría que preside a Nadine Heredia, y ¿qué dijo la Fiscalía Superior? No desestimó la primera instancia, dijo que vuelva a emitir resolución. Dijo, la declaró nula, dijo que vuelva por algunos aspectos formales. Pero los fundamentos siguen siendo los mismos. Y cualquier abogado penalista que revise el tipo de usurpación de funciones y vea la conducta de la señora, dirá, acá no hay pues delito. Y de nuevo, o sea, es muy frustrante que a usted le caiga mal a alguien y no la puedan perseguir porque no hay delito. ¿No es cierto? Es muy frustrante. Pero no hay, pues, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Igual, el tema de fondos de campaña, el fujimorismo no lo quiere discutir, y no lo quiere discutir no solamente porque se hayan peleado con la señora Donaire, pues no lo quiere discutir porque si lo discuten van a tener que discutir algo que yo he dicho durante años. Las donaciones de campaña no están sujetas al Código Penal. Las donaciones irregulares de campaña, las que no, la que entra como plata negra, no importa su procedencia, no están sujetas. El hecho de entregar un dinero a una campaña sin que éste quede registrado, ese hecho, esa conducta, que es común, no está sujeta al Código Penal. Y ojo, que es común y que podría implicar un caso de lavado de activos, lavado de dinero. Si es obviamente. que el dinero es de procedencia ilícita. Si es que de procedencia ilícita. Pero yo voy más allá. ¿Qué importa qué procedencia tenga? O sea, si te están dando un dinero fuera de planilla, digamos, fuera de registro, te lo están dando para pedirte un favor, es lo más probable. Por más que el dinero sea lícito. O sea, te puede donar la plata la empresa más limpia del Perú.
¿no es cierto? O sea, supongamos que el día de mañana, vamos a poner un ejemplo absurdo, pero para que tengan una idea. Los dominicos, ¿ya? Los dominicos deciden vender unas propiedades y darle la plata, ¿no es cierto?, a un candidato a la presidencia. Le dan 1 millón de soles, ¿ya? Los dominicos son buenísimos, las propiedades son lícitas, y le dan al presidente, pero por supuesto jamás registran eso, ¿ya? Es una orden religiosa. ¿Qué quiere la orden religiosa? Ay, que el día de mañana le den una señal de FM que todavía no tenemos, pues, ¿no? ¿No? Por ejemplo, estamos cometiendo un acto que es inmoral. Obviamente, estamos pagando por un favor, ¿ya? Eso no está en el Código Penal. No está en el Código Penal, ¿ya? Y debería estar, porque el día que esté, a ver, nos dejamos de vainas, todos van presos. Si eso está en el Código Penal, va preso Alan García, va preso Keiko Fujimori, va preso Ollantumala, Toledo, por supuesto, o sea, van presos todos, todos. ¿Qué ha dicho el señor Odebrecht, el papá de Marcelo Odebrecht en Brasil? Todos los gobiernos del Brasil, más de Latinoamérica, nos venían a pedir plata. Todos. Limpia, sucia, de la caja 1, de la caja 2, de la caja que tú quieras. Y Marcelo Odebrecht le dijo eso a los fiscales peruanos. Miren, esa plata no tenía procedencia ilícita, no venía de ninguna caja 2, era una plata que nos pedían para colaborar con el partido. Ya pues, ¿qué querían? ¿Cuántos millones quieren? 3 millones, tomen. 300.000 dólares, tomen. 100.000 dólares, tomen. ¡Tomen! Entonces, eso es lo que no se quiere debatir en el Congreso, que lo tengan todos bien claro. O sea, esos son los obstáculos que el fujimorismo está poniendo y que, por supuesto, vamos a ser honestos, ningún otro partido está gritando, tenemos que regular esto. Ninguno. Ustedes creen que al APRA le conviene, Acción Popular, al partido gobierno, si es que quiere perpetuarse en el tiempo, a alguien le conviene que las donaciones secretas, ¿no es cierto?, sean descubiertas y que una vez que sean descubiertas sean objeto de cárcel. A nadie. Y es más, ni siquiera el proyecto de la Donaire lo propone. Ni siquiera. O sea, no lo propone nadie, no lo propone nadie. Ni el jurado, ni transparencia. Lo que se propone es que pierdan la inscripción, que es una sanción severa, sí. Pero miren, acá las cosas se arreglan de otra manera. Si no queremos plata negra en las campañas, eso se tiene que sancionar con cárcel. Como sucede en otros países. Para el candidato, además, claro. Para el candidato. Entonces, ¿qué pasó? Nada, pues, así estamos. Esa es la historia. Mientras tanto, el alcalde de Lima se luce ante las pantallas. Resurrección política. Dice que el puente Bella Unión está al 80%. Ese es el que dijo que iba a inaugurar en 60 días, ¿no? Sí. ¿Ya? Dijo, porque obviamente durante el gobierno de Villarán no se pudo hacer nada porque el puente estaba hasta las cangallas. Ya, muy bien. Entonces, ahora dijo, no, yo llego y lo inauguramos. 60 días queda inaugurado. ¿Ya? Claro, este hombre no cree en las inauguraciones que no sean un mes antes de irse, ¿no? Porque así votan por él. Pero dice que está al 80%. Entonces ha contratado un dron, pues, ¿no? Que va encima, ¿no?, de la obra, entonces se ve a los obreros trabajando, ¿no? La verdad es que no sé cómo le va a quedar, ¿ah? Y la verdad es que les digo otra cosa. O sea, Rutas de Lima y Línea Amarilla están ahorita tirados. O sea, los avances de esos trabajos yo no los veo. La carretera, la ampliación de la vía expresa, ¿tú ves algo de la ampliación de la vía expresa hasta la Panamericana? Naca. ¿Tú ves algo de de la ampliación de la Ramiro Pradé? Absolutamente. Lo que sí estoy viendo es que se están reforzando obras que ya se habían inaugurado hace mucho tiempo. Eso sí veo en casi todas las zonas de Lima. Ay. Qué barbaridad. Pero en fin, vamos a ver qué pasa. El grupo de trabajo de reforma electoral está muy molesto, ¿ya? Y, en fin, hay gente molesta, pues. Pero nadie tan molesto como el Contralor General de la República, que le ha mandado una carta notarial con logo de la Contraloría, papel membretado de la Contraloría, para un tema de profunda actualidad política. Al señor Contralor no le gusta la imitación que le hace Carlos Álvarez. No es broma. La imitación es buenísima. ¿Han visto el clip? Yo ni lo había visto, ¿ya? Pero como siempre, Carlos Álvarez habla de un señor que se llama Alacrón, ¿ya? Es el Contralor Alacrón, ¿ya? Entonces,
La verdad es que es bien graciosa. No, es que, ¿saben qué pasa? A veces a los políticos hay que matarlos a carcajadas, pues no queda otra. Si no te ríes, ¿ya? Entonces, claro, el contralor que sabe del poder del humor político y de lo corrosivo que puede hacer, carta notarial prohibiéndole que lo imite. Le ha prohibido que lo imite. ¿Dónde se ha visto eso? O sea, eso es un atentado contra la libertad de expresión. Total. Y contra la libertad artística. Así O sea, es. a mí no me gustan los memes que me hacen tampoco, pero me los aguanto. O sea, que aguante, pues si hace las cosas que hace, además lo saca con los carros, con los billetes, ¿no? Ahora, ¿qué implicancia tiene que haya sido enviado en una carta con el membrete, logo y la firma del Contralor y no de Edgar Alarcón simplemente? Claro, que ¿no? lo que está haciendo este señor es aprovechar la Contraloría para un disgusto personal. ¿Es un abuso de poder? Por supuesto que es un abuso de poder. Yo no creo que lo denuncie por abuso de poder, que es un delito. Así es. El señor Carlos Álvarez, que finalmente de estas le han llegado ya varias en la vida, con muy malos resultados para los que se han atrevido, más bien es al revés. O sea, los políticos que se han hecho famosos con las imitaciones de Carlos Álvarez. Por ejemplo, Popi. Ajá. ¿Ya? Popi le puso la chapa. Y al final terminó aceptando la chapa como un seudónimo, un sobrenombre, ¿no? Y la usa. No, y además lo ayuda mucho, porque la gente en la calle no le dice Fernando, le grita papi, ¿no? Y la gente sale a abrazarlo, ¿no? Entonces, la verdad es que fue muy gracioso cuando vino Popi acá la última vez, porque había una señora atrás que lo gritaba cuando salimos de acá juntos, yo soy tu 1%, y lo abrazaba. Qué bonito. Era maravilla. Comentábamos eso temprano con Abel en el informativo aquí en la radio y efectivamente, o sea, digamos una imitación cómica, Rosa María, finalmente es, bueno, no es mala, ¿no? Simplemente lo que hace es satirizar, exagerar digamos, al personaje en sí. Claro. O sea, ahora, a nadie le gusta, o sea, yo sé que a los que salían con colas de rata estaban frenéticos, obviamente, pero si tú no te ríes de ti mismo y de tu situación, ese es el tema. así es, te tienes que reír de ti mismo y de tus qué gracioso. Me acaban de pasar una constancia de que el Contralor no estudió en ESAN. Solo asistió un trimestre, nada más. Después no volvió a ir. Se retiró voluntariamente. Anda, ya había puesto en su hoja de vida especialización en programa avanzado de administración de empresas ESAN. Eso había puesto como su currículum. Anda, no puede ser, qué gracioso. Este Contralor es bien gracioso, ¿eh? No deja de generarnos sorpresas. Bueno, vamos a hablar de temas penales. Vamos a hablar a profundidad del caso de Félix Moreno con el doctor César Nakazaki, que nos puede aclarar la situación. Con el doctor Nakazaki, nosotros siempre compartimos la idea de que la prisión preventiva tiene que ser la última, ¿no es cierto?, que se impone a una persona que no tiene peligro de fuga, ¿ya? Porque eso además es lo que manda la ley. Pero la liberación de Félix Moreno plantea algunos retos en la lucha contra anticorrupción que vamos a tratar hoy. Y también vamos a estar con, ¿quién más viene? Ernesto de la Jara. Vamos a hablar también sobre el caso Lavallato y la colaboración eficaz y los avances que se hacen desde el IDL sobre esta historia. Vamos a la pausa y regresamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana, 22 minutos. Esta es la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo RSD en Chimbote, Radio San Martín Arequipa, Radio Veritas RTV Cusco y también con nuestras emisoras hermanas Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Rosa María. Bueno, la lucha contra la corrupción es uno de los temas que más nos ha preocupado en este programa desde que iniciamos las transmisiones y lo vamos a seguir haciendo. Ahora, hemos podido percibir que en el caso de Lavallato, cuando la información viene desde fuera, es decir, desde Brasil, desde Estados Unidos, incluso desde Suiza, se avanza. Cuando la información se concentra en lo que hacen las autoridades peruanas, se retrocede. Estamos con el doctor César Nakazaki en la línea telefónica. Doctor, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Rosa María.
Bueno, el caso de Félix Moreno causa preocupación porque cambia, digamos, la dinámica y los precedentes que ha tenido el Poder Judicial respecto a altos funcionarios del Estado. Es cierto que la prisión preventiva tiene que ser residual, tiene que ser solamente para personas que tienen peligro de fuga. El señor Moreno no lo tenía. Pero el juez estaba habilitado para tomar otras medidas de contención, como el arresto domiciliario, por ejemplo, y al mismo tiempo garantizar que el proceso pueda realizarse habiendo testigos. Pues el juez ha desestimado incluso la presentación de testigos contra el señor Moreno, testigos presentados por la Fiscalía, en una simple, ¿no es cierto?, resolución para ver la variación de la condición de detenido o pasar a una comparecencia. ¿Qué piensa de todo esto, doctor Nakazaki? ¿Hay un cambio en los precedentes del Poder Judicial? A ver, la cuestión legal es el uso que se le puede dar a las declaraciones de los solicitantes de colaboración eficaz. Así es. Hay que diferenciar un solicitante a la colaboración eficaz de alguien que ya se ha vuelto colaborador eficaz. El colaborador eficaz, que es después que se confirma la información y se celebra el acuerdo, era Matilde Pinchi Pinchi en el Perú o Marcelo Odebrecht en Brasil. Así es. Pero los solicitantes, cuya información todavía no ha sido verificada, en la época de la justicia antiterrorista, arranca un mal uso y se utilizan no solo para prisión preventiva, sino para condenas, que terminó con la comisión Uber-Lancier, donde sobre pretexto de nombre de indulto se tuvieron que reconocer centenares de errores de condenados inocentes o de inocentes condenados. Eso se corrigió, ya no se empezó a usar, pero de un tiempo a esta parte, por la explicable presión social, ha vuelto a incurrirse en el error de utilizarla, y lo que ha hecho la sala es ponerle un pare a una práctica equivocada que sí había instalado en los últimos años. Ahora, doctor Nakazaki, digamos una cosa, en los casos de corrupción, no le digo los casos de terrorismo, pero los casos de corrupción, si no hay alguien que hable, bien difícil que se encuentren las cosas, ¿no es cierto? Alguien tiene que hablar, y eso lo ha demostrado la justicia brasilera con toda claridad. A raíz de las delaciones premiadas, que son mucho más agresivas que una colaboración eficaz, que además que las otorga la Fiscalía, y que son inmunidad absoluta, ¿no es cierto? Nosotros no tenemos en el Perú inmunidad absoluta, y no tenemos, el fiscal no tiene poder de otorgarla. Y lo que es curioso es que la Fiscalía brasileña demanda eso a la peruana lo acepta sin marco legal. Eso a mí me parece muchísimo más grave. Pero en fin, hablemos un poco de esta situación que es diferente en los dos países. No es lo mismo la delación premiada que la colaboración eficaz. A ver, vamos por partes. Sí es lo mismo, son instituciones iguales que pueden tener alguna variante. Brasil nos llevó la delantera, que desde el comienzo los líderes, el esquema principal, la gran diferencia es que en el Perú los líderes no podían acogerse, los cabecillas no podían. Así es. Y Brasil dijo, no, vamos de la cabeza para abajo, porque ahí vamos a encontrar mucha más información y por tanto va a haber más sanción. Los dos países coinciden en lo siguiente: la información de los colaboradores eficaces es muy importante, pero sirve para establecer hipótesis de investigación y abrir procesos penales. Así es. Pero si esa información del colaborador eficaz no se corrobora, no sirve para prisión preventiva y menos para una sentencia condenatoria. Así es. Ese es el punto en discusión. O sea, la sala ha dicho, tienes una gran hipótesis. Si la pruebas, a Moreno de todas maneras lo condenan, pero tienes que probarla. No, ya sé, pero es como el huevo y la gallina, pues, doctor. O sea, lo vas a tener que probar en un proceso, ¿ya? No le puede exigir la sala que lo pruebe ahora si el proceso todavía no es iniciado. Sí, pero el tema es, el proceso penal se abre con la información del colaborador, con su sola declaración de solicitante. Así es. Pero si en tu estrategia está que ese proceso tiene que ser con prisión preventiva, necesitas algo más. Porque tu estrategia podría ser, abro proceso penal y me concentro en lo más importante, que es la sentencia condenatoria. Porque lo que pretendo finalmente es no meterlo para sacarlo mañana, sino condenarlo 15, 20, 30 años, y para eso hay que llevar la carne no cruda, sino la carne cocinada. Claro, pero el problema acá es que, digamos, lo que le está diciendo el juez, usted no me ha puesto toda la carne en la parrilla.
Y el fiscal le puede decir, yo le puedo poner toda la carne en la parrilla, porque para eso tiene que haber un juicio. Te pongo un ejemplo, tú decías que no se puede. Ecoteva es el mejor caso. ¿Cómo se prueba Ecoteva? Se prueba que hay una opción, se prueba que es cercano cuando se constituye, se prueba que está su suegra, se prueban operaciones inusuales y se demuestra que no era ningún préstamo, menos el holocausto, y lo que había que demostrar es cuál era el motivo para que Maiman le entregue plata a Toledo. Con Odebrecht se cierra el círculo. Maiman tenía que entregarle plata a Toledo porque a través de Maiman le pagaban las empresas brasileñas. O sea, sí se pueden armar los casos. No, yo estoy seguro que sí, doctor Nagasaki. El tema acá es que han encontrado no solamente la delación del señor que es el hijo político de Baruch Ifcher, sino también han encontrado el dinero, han encontrado las cuentas. Lo que pasa es que Moreno dice, eso no es mío. Permíteme, sí. Rosa María. Si tú sacas los 23 o 32 documentos, porque todos los 23 o 32 correos, todo, hablan de claves y de códigos. Pero lo único que le da sentido para demostrar lo que es el tema nuclear, un acuerdo entre la empresa brasilera y Moreno, en virtud del cual recibe dinero a cambio de favorecimientos de empresas, esa información, al día que se presentó la prisión preventiva, 3 días después de la declaración de Chavit, solo se sustentaba en la declaración de Chavit. Si la hubiera dado como testigo y no colaborador eficaz, voy contigo, porque basta un testigo para que haya prisión preventiva. Pero si lo doy como colaborador eficaz, la ley exige que se corrobore. Claro. Ese es el punto. Muy bien. Entonces, ¿usted cree que está bien liberado Félix Moreno? Como te repito, lo que volvemos a hacer es regresar a nuestra jurisprudencia razonable que ha llevado a establecer. Sirve la declaración del colaborador muchísimo para armar casos, pero para condenar, eso ya demostramos con Hugo Rancière y su comisión que eso no ayuda, eso condena mucho. Ya sé, doctor, pero estamos hablando de un caso completamente distinto. Fue una época terrible en que una persona le decía, este señor le dio 2 gallinas a un terruco y lo metían preso. De las colaboraciones eficaces, el remedio malo es igualmente malo sin interesar en su fe. Pero escúcheme, en esa época no se necesitaba ser un colaborador eficaz premiado en un proceso, bastaba la delación simple. Querida Rosa María, yo he estado en 150 de esos procesos, era lo mismo. La colaboración eficaz es que un delincuente se presenta, da una información que resulta importante, esa información se corrobora, se celebra un acuerdo y en ejecución de ese acuerdo se convierte en testigo. ¿Qué se hizo en ese momento? No se esperó todo el proceso, no se esperó la corroboración. La sola declaración sirvió para condenar ayer. Así es, no hubo una colaboración eficaz como la establecía en el año 2001 en la legislación. Era la mera delación. Era la Rosa María, en la época del terrorismo era la mera delación. Tu vecino te odiaba, decía que tú eras terrugo, te ibas adentro. Por eso hubo que indultar a 700 personas. El problema era que no se esperaba la corroboración. Por eso, no había ningún... No era la declaración de los solicitantes. Así es. Igual, pues era la mera delación. Nadie está pidiendo eso. Eso es lo que se está utilizando ahora, la mera delación. No. No es la mera delación. Además, entiendo yo, doctor, de repente usted me puede desmentir, que la información contra el señor Félix Moreno viene también del Brasil. O sea, no es solamente el señor Chavit, es una declaración de un testigo brasilero. Bueno, tú me dices cuándo puedo, me haces acordar a la televisión, me dices cuándo puedo. ¿Perdón? Me dices cuándo puedo conversar. No, la pregunta que le hago es, por eso le digo, desmiéntame si me equivoco, pero ¿no hay una información que viene también de Brasil en este sentido? A ver, te voy a comentar. Hace unos días, el Procurador General de la República de Brasil ha dicho que si el Perú quiere recibir la información, tiene que celebrar acuerdos de colaboración eficaz con cada uno de los delincuentes, que no le puede entregar toda la información como tenía la expectativa la opinión pública, porque la Fiscalía está muda. No hay alguien como Ugaz que en esa época narraba bien el partido, ahora nadie narra el partido. Entonces todos pensaban que iba a haber una tormenta y iba a caer mucha información. Lo que se ha traído de Brasil sirve para la información periodística, ha servido para ir armando los casos, que tenemos 3 casos de Lavallato solamente armados, pero ya para, dentro de un proceso, pedir prisiones, pedir... Claro, pero digamos, bajo ese argumento, señor, bajo ese argumento todos los del MTC tienen que salir libres, ¿no es cierto? Bajo ese argumento el señor Acurio, todos libres, o sea, todos libres,
Porque como Sí, procesalmente no se han logrado todavía, no puede ser. Formula la pregunta, Rosa María. Pero no, la pregunta. La pregunta es, bajo ese criterio, nadie en este momento del proceso Lavallato debería estar en prisión. Nadie. A ver, sí, pero vamos a lo siguiente. Si yo te digo que la luz al mes sería una locura, hay que esperar 9 meses. Si tú quieres una prisión preventiva, la puedes solicitar una vez que tengas tu caso bien armado, no por presión o corriendo. No, evidentemente, o sea, según usted, todos los casos de Lavallato están mal armados y todos tienen que salir libres a sus casas, a pesar de que tengan cuentas en Andorra, no importa. No se trata de que salgan libres o no, todos pueden estar presos, pero piden la prisión preventiva cuando esté bien fundamentada. No, ya sé, pero digamos, si usted me dice que hasta que la información no venga corroborada de Brasil, oficialmente tener una cuenta en Andorra a tu nombre no significa nada. Entonces te vas a tu casa. No es que no signifique nada, sino esas cosas no existen en el proceso que tú estás comentando. Pero, no, yo lo sé, pero digamos, en el resto de los procesos es así. O sea, que te sindiquen una cuenta con tu nombre o con tu plata, que es inexplicable. Sí hay información adicional. Claro. Por eso, el tema es que no te guste un caso, no significa que el resto de casos doctor Nakazaki, tú me preguntas otros casos, por ejemplo, en el caso de Toledo, si hay suficiente obviamente, información pero para el doctor Nakazaki, usted no es el abogado de Toledo, pues obviamente lo metería preso en una, ¿ya? Pero en el caso Moreno, lo que llama poderosamente la atención es que esté descubierta la cantidad de dinero, esté descubierta su ubicación, haya un testigo que se indica cómo se efectuó la operación, y el señor Moreno, al que, reitero, pudieron haberle dado un arresto domiciliario, lo dejan en libertad. Y no es una mera acusación, es una acusación con un sustento que dice cuánta plata, de dónde vino, dónde está. ¿No es cierto? No veo por qué no puede estar el señor Moreno bajo el escrutinio más severo del Poder Judicial. Para darle una medida cautelar distinta a Moreno, entonces no es la sala, sino es el fiscal que tiene que armar bien el caso. A Nadine Heredia, por ejemplo, jamás le iban a poder dar prisión preventiva al presidente Humala porque tiene una conducta procesal impecable. Porque lo que manda la prisión preventiva, sí o no, el principal... Es la conducta procesal. En eso estamos de acuerdo. Pero también usted entenderá que otra de las cosas que dice el código es que no puedes perturbar, ¿no es cierto?, la actividad probatoria. Entonces, el señor Moreno, regresando al gobierno regional, puede perturbar la actividad suficiente al peligro procesal, correcto, ok. En el caso del peligro procesal, ¿qué fue lo que planteó la Fiscalía en el caso de Félix Moreno? Su argumento central para el peligro procesal es una amenaza a Chavit a través del Facebook. Entonces, ¿qué dice la sala? Primero, eso no lo pusiste en el requerimiento de prisión, lo presentas en la audiencia, y segundo, ¿cómo vinculas esa cuenta de Facebook a Félix Moreno directa o indirectamente? De ninguna forma. Bueno, señor Nakazaki, siempre hay argumento para todo, pero lo que sí le digo es que es un golpe duro a la lucha contra la corrupción. Y si así se van a manejar los casos, en realidad la gente tiene que estar muy contenta. Pero mira el mensaje que le das a la opinión pública, y siempre te he dicho, hacerle creer a la opinión pública que violar la ley es bueno, es ser igual que el delincuente. No, yo lo sé, pero digamos, yo no le voy a defender a la Fiscalía porque creo que hace un trabajo muy malo, pero además de eso, estoy segura también, y por favor contésteme esto, que la Fiscalía no puede, porque no tiene un marco legal, para firmar un convenio de leniencia, como se llama en Brasil, asegurando que no se va a procesar en el Perú ni a la empresa Odebrecht, ni a otras empresas, ni a otras personas de nacionalidad brasilera. ¿Tiene la Fiscalía por sí sola la facultad de firmar un convenio de esa naturaleza? A ver, tanto en el Perú como en Brasil, las dos leyes las he leído, tanto en el Perú como Brasil, la Fiscalía celebra acuerdos y siempre los tiene que aprobar un juez. O sea, siempre se celebra el acuerdo fiscal delincuente y tiene que aprobar el acuerdo que hace control de legalidad el juez. Así es. ¿Puede la Fiscalía del Perú celebrar acuerdos de colaboración eficaz con un delincuente brasilero? Puede hacerlo. No, pero sin participación del juez. También.
Pero reitero, ¿sin participación judicial? No, por eso te decía. Así es. El acuerdo, Discúlpeme, se han sentado en Brasil, Marcelo Odebrecht ha hablado y le han dado inmunidad absoluta. Sí, pero Rosa María... La procuradora se retiró, pero la fiscalía le dio inmunidad absoluta sin que medie, ¿no es cierto?, acuerdo con un juez. No, escúchame. Diferencia la palabra acuerdo de aprobación. Sí. Entonces el acuerdo, perfecto, el acuerdo no está aprobado por un juez, no vale nada, pues. Ya, entonces, ¿quiénes celebran el acuerdo? El fiscal y el delincuente. Claro. El acuerdo en Brasil, en el Perú y en Estados Unidos lo celebran el fiscal y el delincuente. O sea, es el Perú y Brasil igualito. Ya, pero si el juez, escúcheme, pero le explico, señor Nagasaki, en Estados Unidos el juez aprueba los acuerdos con el fiscal de plano, jamás los cuestiona. En el Perú, si el juez no aprueba el acuerdo, ¿qué pasa? No, es que hay una pequeña diferencia. Jueces en todas partes del mundo lo único que hacen es control de legalidad. Por ejemplo, para que haya exoneración o exención de pena, que también hay en el Perú, la información tiene que producir ciertos efectos. Por ejemplo, evitar la comisión de nuevos delitos. Si la información sirve para evitar nuevos delitos, entonces puedes llegar a la exoneración de pena. Si un fiscal se excede y da una exención de pena contraria a la ley, el juez tiene que desaprobarla. Por eso, pues. Pero en Brasil han aprobado todos los acuerdos. En Estados Unidos han aprobado todo el acuerdo. Sí, pero han aprobado los acuerdos. Acá en el Perú es imposible saber qué va a hacer un juez. Dale. Imposible. Si usted me asegura que va a ser un juez, mire, no, acá no hay predictibilidad jurídica. Imposible saber lo que va a hacer un juez. En los tres países, Rosa María, quien aprueba es el juez, y para tu tranquilidad, el 99.99% de acuerdos de colaboración eficaz en el Perú han sido aprobados por jueces. Sí, pero con sanción, con cárcel. ¿Cómo? O sea, Pinchi ha tenido que pagar una pena. Pero Rosa María, hay exoneraciones, hay exenciones. Lo que pasa no las hemos visto, ¿ah? En el Perú no las hemos visto, y estos señores están exigiendo impunidad absoluta. No, sí. Pero anda por partes. En el Perú no va a haber esa impunidad absoluta porque la exoneración solo se da en algunos aspectos. Mira, la salida es la siguiente. En Brasil se puede perfectamente condenar por los delitos que hayan cometido los brasileros en cualquier parte del mundo. Los brasileros eso es lo que no quieren, pues. Perú. Señor Nagasaki, eso es lo que no quieren. No quieren ni siquiera ser condenados en Brasil por lo que han hecho en el Perú. Ni siquiera. Sí, pero el tema es el siguiente. A ver. El Perú tiene que decidir cómo quiere desarrollar su estrategia. ¿El Perú necesita condenar brasileros en el Perú? ¿O el Perú lo que necesita es saber si 4 presidentes han cometido delito y tienen que ir a la cárcel con un conjunto de ministros, empresarios, esa es la pregunta, árbitros, etcétera? Aparentemente... Entonces, pero tú me dices, no puedo terminar de responder, Rosa Sí, María. a ver, termine. Entonces, si la estrategia es, la reflexión que quiero generar es como un ajedrez. Si yo quiero al rey, sacrifico un caballo. Entonces yo no lo presentaría a la opinión pública, y perdona que me meta de periodista, como algo malo, si es que voy a lograr que 4 presidentes, varios ministros, varios empresarios vayan a la cárcel. Ya. Entonces Ahora, no hay que satanizar la colaboración. Doctor Nagasaki, no satanizo nada, a mí me parece muy bien. Lo que importa es lo que usted ha dicho. Tiene que haber una estrategia, y esta estrategia tiene que ser pública. Como usted dice, acá nadie nos narra el partido. Sabemos que la Fiscalía ha firmado un acuerdo en esos términos. Lo que yo sugiero es que haya legislación que ampare ese tipo de acuerdos, si es que ese va a ser el camino. Porque los brasileños no quieren ser juzgados ni en el Brasil, mucho menos en el Perú, ni en ninguna otra parte. Y 2, quieren que sus negocios sigan en marcha para pagar las reparaciones civiles. Tanto en Estados Unidos como en Suiza, como en Brasil y como en otros países están negociando eso, que el negocio con otras caras sea con otro nombre si se quiere, pero siga siendo un negocio en marcha para pagar reparaciones civiles. Y que
la impunidad de estas personas sea absoluta, acá y allá. Y los fiscales peruanos han firmado ese acuerdo con Marcelo Odebrecht y no han dicho más, porque no se lo han llevado un juez en el Perú, no lo han ratificado, no han discutido con el juez, los acuerdos, nada, absolutamente nada, hasta donde sabemos. Entonces, yo lo que veo es que no se ha tomado esa gran decisión que usted señala y se ha hecho de conocimiento público. Es decir, sacrificamos, ¿no es cierto?, la empresa, sacrificamos a Odebrecht, a las controles brasileñas, a cambio de saber si 4 presidentes son delincuentes. Eso no se le ha dicho al público. Y esa es una decisión de política, ¿no es cierto?, que se tiene que tomar también en el Congreso de la República, modificando las normas para que se permita eso. Eso es lo que yo no veo en ninguna parte. No sé si usted lo ve, pero yo no lo veo. A ver, yo estoy totalmente de acuerdo contigo ahí. Número uno, en cuanto a si hay estrategia o no, efectivamente no se sabe y al parecer por el momento no la hay. Yo recomendé que no sobran en la fiscalía, pero hay 7, 8 que son excelentes fiscales y que esos debieron formar el caso Lavallato para enfrentar el caso quizás más complejo que puede haber en este siglo. Eso falló. Falla igualmente que no hay un buen comunicador, entonces permite la especulación y presiones sociales que de repente son innecesarias o muy prematuras. La legislación existe. Con el último paquete de decretos legislativos que ha sacado este gobierno, se dio la norma que permite por fin que los cabecillas o dirigentes también se acojan a la colaboración eficaz. Entonces, hay una legislación que permite trabajar determinado tipo de acuerdo. Es factible hacerlo. Y finalmente es algo que debió hacerse desde el primer día, porque desde el primer día que se conoció el caso Lavallato, era totalmente previsible, uno, que ningún brasileño iba a venir acá porque Brasil por extradición no va a entregar a ningún brasilero. Así es. Entonces, esta gran decisión que tú bien dices, hay que tomarla y hay que comunicarla y convencer a la opinión pública que es buena, ha debido hacerse hace rato. Hasta donde yo conozco no hay ningún acuerdo todavía. No, y dos, creo que habría que reforzar cuál es el papel exacto del Poder Judicial, de los jueces, en esta cooperación. Porque parece para la Fiscalía peruana que los jueces no existen. ¿Perdón? Control de legalidad. Sí, pero ninguno... Controla el juez. Claro, no se ha hecho. Discúlpeme, señor Aranzaqui. Odebrecht Perú y la Fiscalía firmaron un convenio secreto en enero. Secreto. Lo único que se llama ese convenio es que le iban a dar una cantidad de soles. Y que no era cuenta de reparaciones civiles. O sea, eso es todo. Fue un acuerdo preliminar secreto que entiendo más que responder a una estrategia, respondió a la desesperación de dar respuesta a la opinión pública y tener algo de mal, pues, como usted comprende, cuando se mezcla el Poder Judicial con la opinión pública, la cosa va mal, ¿no es cierto? Porque estamos buscando justicia, no un ajusticiamiento. Y el tema aquí es que ese acuerdo secreto le puede dar privilegios a Odebrecht sin haber obtenido el Estado peruano nada a cambio. La pregunta es... No creo, ya que estamos especulando completamente. Porque es secreto el acuerdo. Primero señalarte que por su naturaleza el acuerdo es secreto. O sea, por su naturaleza es secreto. Lo que es público son sus efectos cuando se ejecuta. Pero yo no creo en realidad que en ese acuerdo preliminar ya se haya negociado la responsabilidad de Marcelo Odebrecht. No creo. Bueno, discúlpeme, no ya la negociaron, por lo menos muy puntual para recibir algunas ciertas informaciones que permitieron armar, por ejemplo, el caso de Interoceánica o línea 1, ¿no? Bueno, pero reitero, yo no creo en este momento que tengan el marco legal completo. Hay cosas buenas, por supuesto, se ha mejorado lo de los cabecillas, etcétera, pero ni siquiera creo que tengan un marco legal completo, a diferencia suya, para hacer todo lo que quieren supuestamente hacer. Y dos, no tienen una estrategia planteada, que se la tienen que anunciar al país. Yo coincido que la parte de la exención de pena en el Perú es muy reducida. Así es. Entonces no hay suficiente marco de negociación para convencer al delincuente que pueda brindar toda la información. Así es, o sea, en Brasil los han convencido diciéndole sales libre. De pena solamente, y hay gente que no le interesa la reducción de pena. Así es, por eso le digo, los brasileños están pidiendo, sobre todo los primeros que hablaron de Petrobras, están libres, devolvieron la plata, están en su casa, ¿no? Los primeros que hablaron devolvieron toda la plata y se fueron a su casa libres, con condenas de 20 años.
¿ya? Entonces, Marcelo Odebrecht ya está 1 año y medio preso, quiere estar 2 años preso y lo va a conseguir, pero va a cantar como un pajarito. Entonces, ¿qué estamos consiguiendo con eso? Obviamente, una liquidación total de la pena, que es en realidad, digamos, una discusión también moralmente complicada, un dilema, pero al mismo tiempo obtenemos la información que queremos sobre los funcionarios públicos peruanos, que debería ser el objeto, ¿no es cierto?, de la justicia en el Perú. Los funcionarios públicos peruanos... Totalmente de acuerdo. Así es. Si la estrategia es traer brasileros, primero nunca se va a lograr, porque no veo a Brasil, como repito, entregando a ningún brasilero, más aún las empresas en Brasil están funcionando normalmente. Por eso. Nuestra estrategia es lograr conocer lo que pasó acá. Esa debe ser la estrategia realista. Bueno, esperemos que nos escuchen, doctor Nagasaki. A veces nos dan bola, pero como le digo, tiene que cambiarse la ley en el Congreso para que se pueda garantizar inmunidad absoluta, que es lo que están pidiendo los brasileros. Hoy el margen de negociación... Hay que ampliar los supuestos de exoneración, que Así siempre son muy pocos acá. Así es, y lo que están pidiendo los brasileros es eso, y eso los fiscales no lo pueden dar. No lo pueden dar. Entonces hay que mejorar eso. Si lo dieran, el juez lo desaprobaría. Exactamente. ¿Y usted cree que los brasileños no tienen abogados que lo saben? Entonces ni hablar, pues no nos van a dar. Los brasileños tienen muy claro que ellos solo van a tener una condena. Así los es. que están condenados, y es en Brasil, ellos no van a estar condenados. Exactamente. Y no van a hablar, y no nos van a dar nada, y no nos van a dar nada si no hay un convenio que los exima del 100% de la responsabilidad. Eso es el marco que el fiscal hoy día no tiene. Bueno, muchas gracias, doctor Nagasaki. Como siempre, nos ponemos de acuerdo en 2 minutos. Es muy esclatoso, se ríen acá. Pero de verdad, pues. Ahora, en lo de Félix Moreno no estoy del todo de acuerdo, ¿eh? Yo lo hubiera mandado a su casa, la verdad. Bueno, nuestras conversaciones son muy famosas y, por cierto, muy recordadas por mí. Siempre es un gusto volver a conversar contigo. Así es. Deberíamos si legisláramos entre los dos, doctor, la cosa sería diferente. Muy bien, doctor César Nagasaki, muchísimas gracias por estar con nosotros. Cuídate, Rosa María. Y vamos a la pausa. Me divierto mucho. Tú te diviertes escuchando. Muchísimo. Pero aprendes. Por supuesto. Hay algo que refleja un peligro grande, es el tema del peligro procesal. Y aquí coincido con la columna de José Ugaz en La República. Claro. Porque el peligro procesal implica que el gobierno, el señor Félix Moreno podría volver al gobierno regional del Callao a tener el control de las evidencias. Exactamente. ¿No? Y probablemente ocultarlas, ¿no? Yo lo hubiera mandado a su casa. ¿Ya? De verdad, o sea, yo soy de las personas que creen y siempre he creído que la prisión preventiva es realmente, como dice la norma, para alguien que va a perturbar el proceso, para una persona que no puede estar socialmente, ¿no es cierto?, suelta. Claro. Imagínense ustedes un psicópata que viola niños, ¿no? Y no para, y tiene una pulsión de muerte, ¿no es cierto? Entonces, para evitar que cometa otro delito inmediatamente, lo puedes también contener, claro, ¿no es cierto? O para una persona que se fuga. ¿Ya? En esos sentidos estoy absolutamente de acuerdo con que tiene que estar limitada. Y tal vez el señor Félix Moreno ni se ha fugado y no sabemos qué va a hacer con las pruebas, lo hubiera mandado a su casa. Ahí el juez se ha equivocado. Digamos prisión domiciliaria. Domiciliaria, claro. Lo hubiera mandado a su casa, no sale de arresto domiciliario, que se hace con los procesados. El problema acá, para que ustedes lo tengan claro, es que en esta competencia entre jueces y fiscales, yo te desautorizo, tu escrito está mal hecho, me lo has debido sustentar mejor, ponme esto, ponme aquello, va ganando la corrupción, ¿no es cierto? Los egos de los jueces y los fiscales son grandes también, entonces va ganando la corrupción. Ese es el problema, y lo que tenemos que buscar acá es la justicia. Ahora, lo que ha dicho el doctor Nagasaki, que es importantísimo, es qué es lo que queremos como país. Y hay que tomar una decisión, porque los señores de Brasil no van a cantar si es que no se les da inmunidad absoluta. Y el margen de negociación que tiene un fiscal en el Perú es pequeño. Siempre va a tener que haber una condena, va a haber 2 años de pena. Y esos señores no están pidiendo ni condena ni nada. Están pidiendo simple y llanamente exoneración total. Y eso no está en la ley. O sea, está, pero tienen que haber unos presupuestos. Esos presupuestos no se cumplen porque estos brasileños son una banda de delincuentes, ¿ya? Entonces, una banda, la verdad. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que sacar legislación con el propósito determinado de que no vamos a poder juzgar a los brasileños, no los van a extraditar nunca, nos pueden dar información y podemos establecer qué hicieron los 4 últimos presidentes y además los presidentes regionales, ahora gobernadores regionales, los alcaldes provinciales, ministros, es decir,
altos funcionarios del Estado involucrados en hechos ilícitos. Eso es lo que tenemos que hacer. Eso suena efectivo. ¿Estamos lejos de ello? Lejísimos, Ismael, hace meses que lo digo, o sea, lejísimos. El fiscal Pablo Sánchez de repente lo tiene claro en su cabeza, pero no lo verbaliza. Así es. Y además yo entiendo, es políticamente muy duro salir a decir al país, no vamos a procesar a Odebrecht. Ya dijeron, no vamos a procesar, por ahora no vamos a investigar a Grady Montero, ya lo dijeron. Pero es duro decir, a las empresas no las vamos a tocar, vamos a tocar a los funcionarios públicos corruptos. Pero esa es una estrategia. Así es. Y tiene que plantearse el país. Le van a decir inmorales, sí, pero es la única forma. O sea, ¿quieren ver a Toledo preso? ¿Quieren ver a Humala preso, a García preso? ¿Quieren ver a todos presos? Muy bien. Empecemos por el principio. ¿Ya? ¿Qué es lo que nos tienen que decir estos señores? Un montón de información. ¿Nos la van a dar? No. ¿Por qué? Porque no les podemos dar una exoneración total. ¿Qué hacemos? Modificamos la ley para darles una exoneración absoluta, plana, total y sin condiciones. Sin condiciones. Entonces, se avanza el proceso. El dilema moral. El dilema moral, yo lo escribí el domingo, el dilema moral. ¿Ya? Vamos a la pausa y volvemos. 7:08 de la mañana, 56 minutos. Nos tenemos que despedir porque hoy día tenemos la misa del Señor de la Justicia hasta ahora. Miren, mucha gente me está diciendo que ha sido súper interesante la conversación. Yo les pido a todos los interesados que puedan escucharla más tardecito cuando se cuelgue, porque lo que al final nos hemos puesto de acuerdo con el doctor Nakazaki. Él tiene sus ideas sobre el mal trabajo hecho por la Fiscalía en el caso Moreno, pero lo que tiene que hacer la Fiscalía en general no está claro para el público porque no se definió una estrategia claro. Entonces yo sí, ahí creo que nos están sacando la mugre, ese es el problema. Muchas personas me han dicho también, antes de despedirnos, que les gustaría adquirir el libro de Pedro Cateriano. No sé cuánto vale. Ayer fue impreso ya. Exactamente, ya salió, ya está a la venta. Así que, como me dicen acá, ojalá que se venda en Madrid también. para que lo compre Alan. Tengan por seguro que va a comprar su segunda edición. Es más, debe estar mandando a todos los compañeros para que agoten la edición y salga otra, para que nadie lo pueda leer. Pero sí, para los interesados está a la venta el caso García, toda la investigación del primer gobierno de Alan García. Y para la gente más joven que no se acuerda o no ha leído, se va a quedar con la boca abierta porque es realmente, parece por partes una película de espías, ¿ya? Es una cosa increíble lo que se hizo en el Congreso para poderlo juzgar y no se pudo finalmente. Y ha sido prolongado por ti. Prolongado por mí, ¿por quién más? Nos tenemos que despedir. Agradecimiento a todos los que nos escriben por Facebook Live de Radio Santa Rosa y también por las redes sociales de Sodonco. Sí, así es. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos el lunes. Buen fin de semana. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodonco. Entiendo yo, doctor, de repente usted me puede desmentir, que la información contra el señor Félix Moreno viene también del Brasil. O sea, no es solamente el señor Chavit, es una declaración de un testigo brasilero. Bueno, tú me dices cuándo puedo, me haces acordar a la televisión, me dices cuándo puedo. ¿Perdón? Me dices cuándo puedo conversar. No, la pregunta que le hago es, por eso le digo, desmiéntame si me equivoco, pero ¿no hay una información que viene también de Brasil en este sentido? A ver, te voy a comentar. Hace unos días, el Procurador General de la República de Brasil ha dicho que si el Perú quiere recibir la información, tiene que celebrar acuerdos de colaboración eficaz con cada uno de los delincuentes, que no le puede entregar toda la información como tenía la expectativa la opinión pública, porque la Fiscalía está muda, no hay alguien como Ugaz que en esa época narraba bien el partido, ahora nadie narra el partido. Entonces todos pensaban que iba a haber una tormenta, iba a caer mucha información. Lo que se ha traído de Brasil sirve para la información periodística, ha servido para ir armando los casos, que tenemos 3 casos de Lavallato solamente armados, pero ya para, dentro de un proceso
pedir prisiones, pedir claro, pero digamos, bajo ese argumento, acuerdos, señor, bajo ese argumento todos los del MTC tienen que salir libres, ¿no es cierto? Bajo ese argumento el señor Acurio, todos libres, o sea, todos libres, porque como sí, procesalmente no se han logrado todavía, no puede ser. Formula la pregunta, Rosa María. No, la pregunta es, bajo ese criterio, nadie en este momento del proceso Lavallato debería estar en prisión. Nadie. A ver, sí, pero vamos a lo siguiente. Si yo te digo que la luz al mes sería una locura, hay que esperar 9 meses. Si tú quieres una prisión preventiva, la puedes solicitar una vez que tengas tu caso bien armado. No por presión o corriendo. No, evidentemente, o sea, según usted, todos los casos de Lavallato están mal armados y todos tienen que salir libres a sus casas, a pesar de que tengan cuentas en Andorra, no importa. No se trata de que salgan libres o no, todos pueden estar presos, pero piden la prisión preventiva cuando esté bien fundamentada. No, ya sé, pero digamos, si usted me dice que hasta que la información no venga corroborada de Brasil, oficialmente tener una cuenta en Andorra a tu nombre no significa nada. Entonces te vas a tu casa. No es que no signifique nada, sino esas cosas no existen en el proceso que tú estás comentando. Pero, no, yo lo sé, pero digamos, en el resto de los procesos es así. O sea, que te sindiquen una cuenta con tu nombre o con tu plata, que es inexplicable. Sí hay información adicional. Claro. Por eso, el tema es que no te guste un caso, no significa que el resto de casos doctor Nakazaki, tú me preguntas otros casos, por ejemplo, en el caso de Toledo, si hay suficiente obviamente, pero el doctor Nakazaki, usted no es el abogado de Toledo, pues obviamente lo metería preso en una, ¿ya? Pero en el caso Moreno, lo que llama poderosamente la atención es que esté descubierta la cantidad de dinero, esté descubierta su ubicación, haya un testigo que se indica cómo se efectuó la operación, y el señor Moreno, al que, reitero, pudieron haberle dado un arresto domiciliario, lo dejan en libertad. Y no es una mera acusación, es una acusación con un sustento que dice cuánta plata, de dónde vino, dónde está. ¿No es cierto? No veo por qué no puede estar el señor Moreno bajo el escrutinio más severo del Poder Judicial. Para darle una medida cautelar distinta a Moreno, entonces no es la sala, sino es el fiscal que tiene que armar bien el caso. A Nadine Heredia, por ejemplo, jamás le iban a poder dar prisión preventiva al presidente Humala porque tienen una conducta procesal impecable. Porque lo que manda la prisión preventiva, sí o no, el principal... Es la conducta procesal. En eso estamos de acuerdo. Pero también usted entenderá que otra de las cosas que dice el código es que no puedes perturbar, ¿no es cierto?, la actividad probatoria. Entonces, el señor Moreno, regresando al gobierno regional, puede perturbar la actividad suficiente al peligro procesal, correcto, ok. En el caso del peligro procesal, ¿qué fue lo que planteó la Fiscalía en el caso de Félix Moreno? Su argumento central para el peligro procesal es una amenaza a Chavit a través del Facebook. Entonces, ¿qué dice la sala? Primero, eso no lo pusiste en el requerimiento de prisión, lo presentas en la audiencia, y segundo, ¿cómo vinculas esa cuenta de Facebook a Félix Moreno directa o indirectamente? De ninguna forma. Bueno, señor Nakazaki, siempre hay argumento para todo, pero lo que sí le digo es que es un golpe duro a la lucha contra la corrupción. Y si así se van a manejar los casos, si así se van a manejar los casos, en realidad la gente tiene que estar muy contenta. Pero mira el mensaje que le das a la opinión pública, y siempre te he dicho, hacerle creer a la opinión pública que violar la ley es bueno, es ser igual que el delincuente. No, yo lo sé, pero digamos, yo no le voy a defender a la Fiscalía porque creo que hace un trabajo muy malo, pero además de eso, estoy segura también, y por favor contésteme esto, que la Fiscalía no puede, porque no tiene un marco legal, para firmar un convenio de leniencia, como se llama en Brasil, asegurando que no se va a procesar en el Perú ni a la empresa Odebrecht, ni a otras empresas, ni a otras personas de nacionalidad brasilera. ¿Tiene la Fiscalía por sí sola la facultad de firmar un convenio de esa naturaleza? A ver, tanto en el Perú como en Brasil, las dos leyes las he leído, tanto en el Perú como Brasil, la Fiscalía celebra acuerdos y siempre los tiene que aprobar un juez. O sea, siempre se celebra el acuerdo fiscal delincuente
y tiene que aprobar el acuerdo que hace control de legalidad el juez. Así es. ¿Puede la Fiscalía del Perú celebrar acuerdos de colaboración eficaz con un delincuente brasilero? Puede hacerlo. No, pero sin participación del juez. También. Pero reitero, ¿perdón? ¿Sin participación judicial? No, por eso te decía. Así es. El acuerdo, discúlpeme, se han sentado en Brasil, Marcelo Odebrecht ha hablado y le han dado inmunidad absoluta. Sí, pero Rosa María... La procuradora se retiró, pero la fiscalía le dio inmunidad absoluta sin que medie, ¿no es cierto?, acuerdo con un juez. No, escúchame. Diferencia la palabra acuerdo de aprobación. Sí. Entonces el acuerdo... La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Viernes 9 de junio, inicio de fin de semana. Rosa María Palacios, buenos días. ¡El viernes! Por fin. Yes. Con frío, ¿ah? Y he visto que va a haber friaje en la selva también. Así que a nuestros amigos de toda la zona de Radio Cepagua, Radio La Convención, Radio Madre de Dios, bueno, abrigarse, ¿no? Aunque acá nos hace un poco de gracia. Nuestros amigos de Radio Quillabamba, en la convención nos dirán, pues, cómo es la situación. 18 grados, hace frío. Te cuento que acabo de conversar con el reportero que se encuentra con las reliquias ya en Sicuán y Cusco, y me dice que hace un frío tremendo. No, ahí sí hace frío duro. Bueno, la gira del presidente Pedro Pablo Kuczynski está rindiendo pues frutos, le ha ido bien. El Acuerdo de París, que es un tema que divide al mundo, en realidad no divide al mundo, es Trump contra el resto del mundo, pues por supuesto ha tenido la mayor aceptación. Lo que se trata en esta historia del Acuerdo de París, usted escuchará de qué se trata el Acuerdo de París. Se trata de reducir la cantidad de emisiones de carbono, ¿no es cierto?, que ponemos en la atmósfera, los seres humanos. ¿Y por qué emitimos tanto carbono? Todos emitimos carbono. Pero cuando se emite carbono en una cantidad insospechada para la naturaleza, ¿no es cierto?, la atmósfera se calienta. Y al calentarse, suben las temperaturas de todo el planeta. Y al subir la temperatura de todo el planeta, ¿qué pasa? Por ejemplo, los glaciares se deshielan. Por ejemplo, los polos se deshielan. ¿Y eso qué significa? Que van a haber islas, por ejemplo, que van a desaparecer. O que buena parte de una isla puede quedar bajo el océano. Hay una discusión, sí, claro, por supuesto, de los negacionistas, de los que dicen que esto no existe, que es un invento, y que son los menos, como sucede en todo avance científico. Los más están absolutamente convencidos de que el incremento de 1 o 2 grados en 100 años indica que efectivamente hay una afectación del hombre a la naturaleza. ¿Qué se puede hacer para reducir la cantidad de emisiones de carbono? Buscar fuentes de energía que sean renovables y que no emitan carbono. O sea, cuando quemamos petróleo, cuando quemamos carbón, ¿no es cierto?, para producir energía, finalmente emite carbono. Si usted usa energía solar, si usted usa energía eólica, ¿no es cierto?, usted no quema carbono. La idea es que se vaya a distintas formas, la hidroeléctrica, por ejemplo, de energía que no contamina, ¿no es cierto?, de la forma en la que la hace la energía derivada de combustibles fósiles. Ahora, no significa que se va a acabar el petróleo, para nada, en absoluto, pero que sí lo que se va a hacer es reducir la participación de los combustibles fósiles en la torta, digamos, total, ¿no? Obviamente el carbón tiende a desaparecer como medio de energía. Puede servir para otras cosas, como, como, qué sé yo, fertilizante, lo he visto en Madre de Dios, pero no, sí, como fertilizante, pero no como combustible. Y Trump tiene una deuda con lo que se llama el coal country en Estados Unidos, toda la zona del carbón, de empleos que desaparecieron, ¿no es cierto?, de gente que durante años trabajó en una mina de carbón y que no tiene hoy empleo porque simplemente las minas de carbón se han reducido. Entonces, para satisfacer a esa población votante, para decirles que sus trabajos van a volver, ¿no es cierto?, les dice que no van a cumplir el Acuerdo de París. Lo cual es falso, sus trabajos no van a volver, punto.
trabajo de los seres humanos cambia, y eso es algo que evoluciona. Miren, hace, no sé, pues 40 o 50 años en Lima, en un periódico, el que armaba el periódico, el linotipista, era importantísimo. Hoy no tiene ningún sentido ese trabajo. Y muchos otros trabajos que ustedes podrán imaginar que con el paso del tiempo, las máquinas, la tecnología, etcétera, han reemplazado a los seres humanos en hacer ese trabajo y desplazado a los seres humanos a hacer otros trabajos. Programar esas máquinas, por ejemplo. ¿No es cierto? Entonces, eso es lo que está pasando en el mundo. Por eso la mayoría de los países, si no todo, hay 2 países que no han firmado el Acuerdo de París, nos dijeron que era Nicaragua uno, sí, y otro africano, creo. Entonces, claro, Trump está un poco solo en el mundo. Siria, creo. Siria, sí, efectivamente, no africano, era Siria. Siria y Nicaragua no han firmado el Acuerdo de París. Bueno, la verdad es que se quedó solito Trump y obviamente nuestro presidente apoya el acuerdo, lo apoya toda Europa. Y para nosotros es muy fácil cumplirlo, mucho más difícil es cumplirlo para países altamente industrializados que dependen más de combustibles fósiles y que además han contribuido más a la contaminación en los últimos 100 años porque están mucho más industrializados que nosotros. Entonces sí, hay un acuerdo interesante. El otro acuerdo es, bueno, ir a enamorar inversionistas franceses para que traigan capital al Perú. O sea, es importantísimo que el capital extranjero llegue al Perú porque el capital generado en el Perú no alcanza. ¿No alcanza para qué? Para lograr un mayor crecimiento y a la vez un mayor desarrollo y a la vez más empleos y a la vez más consumo y entrar en los círculos virtuosos del crecimiento. Eso es lo que nos falta. Estamos, creo yo, en ese camino y sin embargo aquí nos dedicamos, lo ha dicho el presidente, también me ha hecho gracia, lo puedo escuchar, a la política menuda, ¿no? A la política poco democrática. A ver, lista de obstruccionismos de la semana. ¿Sí? Primero, por supuesto, ya Becerril logró el cometido de que se apruebe un informe de su comisión de fiscalización para acusar a Nadine Heredia y a otros por usurpación de funciones. El tema acá interesante es que felizmente ayer se escuchó la voz de varios que dijeron que a Ana Jara y a Carolina Trivelli, ministras de Estado, no las habían citado siquiera para acusarlas de usurpación de funciones. Y bueno, la sacaron del informe, ¿no? Por lo menos, ¿no? Pero al resto de ministros, por supuesto, a Pedro Cateriano de todas maneras, los van a acusar constitucional. El trabajo de reforma electoral está muy molesto, ¿ya? Y, en fin, hay gente molesta, pues. Pero nadie tan molesto como el Contralor General de la República, que le ha mandado una carta notarial con logo de la Contraloría, papel membretado de la Contraloría, para un tema de profunda actualidad política. Al señor Contralor no le gusta la imitación que le hace Carlos Álvarez. No es broma. La imitación es buenísima. ¿Han visto el clip? Yo ni lo había visto, ¿ya? Pero como siempre, Carlos Álvarez habla de un señor que se llama Alacrón, ¿ya? Claro. Es el Contralor Alacrón, ¿ya? Entonces, la verdad es que es bien graciosa. No, es que, ¿saben qué pasa? A veces a los políticos hay que matarlos a carcajadas. Pues no queda otra. Si no te ríes, ¿ya? Entonces, claro, el Contralor que sabe del poder del humor político y de lo corrosivo que puede hacer, carta notarial prohibiéndole que lo imite. Le ha prohibido que lo imite. ¿Dónde se ha visto eso? O sea, eso es un atentado contra la libertad de expresión. Total. Y contra la libertad artística. Así o sea, es. A mí no me gustan los memes que me hacen tampoco, me los aguanto. O sea, que aguante, pues si hace las cosas que hace, además lo saca con los carros, con los billetes, ¿no? ¿Qué implicancia tiene que haya sido enviado en una carta con el membrete, logo y la firma del Contralor y no de Edgar Alarcón simplemente? Claro, que lo que está haciendo este señor es aprovechar la Contraloría para un disgusto personal. ¿Es un abuso de poder? Por supuesto que es un abuso de poder. Yo no creo que lo denuncie por abuso de poder, que es un delito. Así es. El señor Carlos Álvarez, que finalmente de estas le han llegado ya varias en la vida, con muy malos resultados para los que se han atrevido, más bien es al revés. O sea, los políticos que se han hecho famosos con las imitaciones de Carlos Álvarez.
por ejemplo, Poppy. Ajá. ¿Ya? Poppy le puso la chapa. Y al final terminó aceptando la chapa como un seudónimo, un sobrenombre, ¿no? Y la usa. No, y además lo ayuda mucho, porque la gente en la calle no le dice Fernando, le grita papi, ¿no? Y la gente sale a abrazarlo, ¿no? Entonces, la verdad es que fue muy gracioso cuando vino Poppy acá la última vez, porque había una señora atrás que lo gritaba cuando salimos de acá juntos, yo soy tu 1%, y lo abrazaba. Qué bonito. Era maravilla. Comentábamos eso temprano con Abel en el informativo aquí en la radio y efectivamente, o sea, digamos una imitación cómica, Rosa María, finalmente es, bueno, no es mala, ¿no? Simplemente lo que hace es satirizar, exagerar digamos, al personaje en sí. Claro. O sea, ahora, a nadie le gusta, o sea, yo sé que a los que salían con colas de rata estaban frenéticos, obviamente, pero si tú no te ríes de ti mismo y de tu situación, ese es el tema. así es, te tienes que reír de ti mismo y de tus qué gracioso. Me acaban de pasar una constancia de que el Contralor no estudió en ESAN. Solo asistió un trimestre, nada más. Después no volvió a ir. Se retiró voluntariamente. Anda, ya había puesto en su hoja de vida especialización en programa avanzado de administración de empresas ESAN. Eso había puesto como su currículum. Anda, no puede ser. Qué gracioso. Este Contralor es bien gracioso, ¿eh? No deja de generarnos sorpresas. Bueno, vamos a hablar de temas penales. Vamos a hablar a profundidad del caso de Félix Moreno con el doctor César Nakazaki, que nos puede aclarar la situación. Con el doctor Nakazaki, nosotros siempre compartimos la idea de que la prisión preventiva tiene que ser la última, ¿no es cierto?, que se impone a una persona que no tiene peligro de fuga, ¿ya? Porque eso además es lo que manda la ley. Pero la liberación de Félix Moreno plantea algunos retos en la lucha contra corrupción que vamos a tratar hoy. Y también vamos a estar con, ¿quién más viene? Ernesto de la Jara. Vamos a hablar también sobre el caso Lavallato y la colaboración eficaz y los avances que se hacen desde el IDL sobre esta historia. Vamos a la pausa y regresamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana, 22 minutos. Esta es la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo RSD en Chimbote, Radio San Martín Arequipa, Radio Veritas RTV Cusco y también con nuestras emisoras hermanas Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Rosa María. Bueno, la lucha contra la corrupción es uno de los temas que más nos ha preocupado en este programa desde que iniciamos las transmisiones y lo vamos a seguir haciendo. Ahora, hemos podido percibir que en el caso de Lavallato, cuando la información viene desde fuera, es decir, desde Brasil, desde Estados Unidos, incluso desde Suiza, se avanza. Cuando la información se concentra en lo que hacen las autoridades peruanas, se retrocede. Estamos con el doctor César Nakazaki en la línea telefónica. Doctor, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Rosa María. Bueno, el caso de Félix Moreno causa preocupación porque cambia, digamos, la dinámica y los precedentes que ha tenido el Poder Judicial respecto a altos funcionarios del Estado. Es cierto que la prisión preventiva tiene que ser residual, tiene que ser solamente para personas que tienen peligro de fuga. El señor Moreno no lo tenía. Pero el juez estaba habilitado para tomar otras medidas de contención, como el arresto domiciliario, por ejemplo, y al mismo tiempo garantizar que el proceso pueda realizarse habiendo testigos. Pues el juez ha desestimado incluso la presentación de testigos contra el señor Moreno, testigos presentados por la Fiscalía, en una simple, ¿no es cierto?, resolución para ver la variación de la condición de detenido o pasar a una comparecencia. ¿Qué piensa de todo esto, doctor Nakazaki? ¿Hay un cambio en los precedentes del Poder Judicial? A ver, la cuestión legal es el uso que se le puede dar a las declaraciones de los solicitantes de colaboración eficaz. Así es. Hay que diferenciar un solicitante a la colaboración eficaz de alguien que ya se ha vuelto colaborador eficaz. El colaborador eficaz, que es después que se confirma la información y se celebra el acuerdo, era Matilde Pinchi en el Perú o Marcelo Odebrecht en Brasil.
constitucionalmente en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, y de esto se encargará el señor Becerril, lo ha hecho él personalmente. Lo cual francamente es una vergüenza, porque ya se ha archivado ese caso en el Poder Judicial, en primera instancia, y con unos largos fundamentos que explican que eso no es usurpación de funciones. Que la señora esposa del presidente haga cosas, diga, decida, se meta, sea metete, no es usurpación de funciones. Ser chinche, ser metete, ser bocona, no es usurpación de funciones. El tipo penal establecido en el código es muy restrictivo. No es para todas las funciones. Usurpación de funciones es que yo me hago pasar por el presidente y firmo una resolución suprema. Eso es usurpación de funciones, ¿no? Entonces es clarísimo, ¿ya? Pero conversar con el, no sé, pues con el edecán, ¿no? A la hora del almuerzo, no es usurpación de funciones. ¿Ya? No se puede tergiversar el tipo penal de esa manera. Y esa resolución fue apelada, obviamente por la Procuraduría que preside a Nadine Heredia. ¿Y qué dijo la Fiscalía Superior? No desestimó la primera instancia, dijo que vuelva a emitir resolución. Dijo, la declaró nula, dijo que vuelva por algunos aspectos formales. Pero los fundamentos siguen siendo los mismos. Y cualquier abogado penalista que revise el tipo de usurpación de funciones y vea la conducta de la señora, dirá, acá no hay pues delito. Y de nuevo, o sea, es muy frustrante que a usted le caiga mal a alguien y no la puedan perseguir porque no hay delito, ¿no es cierto? Es muy frustrante, pero no hay, pues, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Igual, el tema de fondos de campaña, el fujimorismo no lo quiere discutir, y no lo quiere discutir no solamente porque se hayan peleado con la señora Donaire, pues no lo quiere discutir porque si lo discuten van a tener que discutir algo que yo he dicho durante años. Las donaciones de campaña no están sujetas al Código Penal. Las donaciones irregulares de campaña, las que no, la que entra como plata negra, no importa su procedencia, no están sujetas. El hecho de entregar un dinero a una campaña sin que éste quede registrado, ese hecho, esa conducta, que es común, no está sujeta al Código Penal. Y ojo, que es común y que podría implicar un caso de lavado de activos, lavado de dinero. Si es obviamente. Que el dinero es de procedencia ilícita. Si es que es de procedencia ilícita. Pero yo voy más allá. ¿Qué importa qué procedencia tenga? O sea, si te están dando un dinero fuera de planilla, digamos, fuera de registro, te lo están dando para pedirte un favor, es lo más probable. Por más que el dinero sea lícito. O sea, te puede donar la plata la empresa más limpia del Perú. ¿No es cierto? O sea, supongamos que el día de mañana, vamos a poner un ejemplo absurdo, pero para que tengan una idea. Los dominicos, ¿ya? Los dominicos decían vender unas propiedades y darle la plata, ¿no es cierto?, a un candidato a la presidencia. Le dan 1 millón de soles. ¿Ya? Los dominicos son buenísimos, las propiedades son lícitas, pero por supuesto jamás registran eso. ¿Ya? Es una orden religiosa. ¿Qué quiere la orden religiosa? Ay, que el día de mañana le den una señal de FM que todavía no tenemos, pues, ¿no? Por ejemplo, estamos cometiendo un acto que es inmoral. Obviamente, estamos pagando por un favor. ¿Ya? Eso no está en el Código Penal. No está en el Código Penal. ¿Ya? Y debería estar, porque el día que esté, a ver, nos dejamos de vainas, todos van presos. Si eso está en el Código Penal, va preso Alan García, va preso Keiko Fujimori, va preso Ollantumala, Toledo, por supuesto. O sea, van presos todos. Todos. ¿Qué ha dicho el señor Odebrecht, el papá de Marcelo Odebrecht en Brasil? Todos los gobiernos del Brasil, más de Latinoamérica, nos venían a pedir plata. Todos. Limpia, sucia, la caja 1, de la caja 2, de la caja que tú quieras. Y Marcelo Odebrecht le dijo eso a los fiscales peruanos. Miren, esa plata no tenía procedencia ilícita, no venía de ninguna caja 2, era una plata que nos pedían para colaborar con el partido. Ya pues, ¿qué querían? ¿Cuántos millones quieren? 3 millones, tomen. 300.000 dólares, tomen. 100.000 dólares, tomen. Entonces, eso es lo que no se quiere debatir en el Congreso, que lo tengan todos bien claro. O sea, esos son los obstáculos que el fujimorismo está poniendo y que, por supuesto, vamos a ser honestos, ningún otro partido está gritando, tenemos que regular esto. Ninguno. ¿Ustedes creen que al APRA le conviene, Acción Popular, al partido gobierno, si es que quiere perpetuarse en el tiempo, a alguien le conviene que las donaciones secretas, ¿no es cierto?, sean descubiertas y que una vez que sean descubiertas sean objeto de cárcel? A nadie. Y es más, ni siquiera el proyecto de la Donaire lo propone. Ni siquiera.
O sea, no lo propone nadie, no lo propone nadie. Ni el jurado, ¿ah? Ni transparencia. Lo que se propone es que pierdan la inscripción, que es una sanción severa, sí. Pero miren, acá las cosas se arreglan de otra manera. Si no queremos plata negra en las campañas, eso se tiene que sancionar con cárcel. Como sucede en otros países. Para el candidato, además, ¿ah? Claro. Para el candidato. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasó? Nada, pues, así estamos. Esa es la historia. Mientras tanto, el alcalde de Lima se luce ante las pantallas. Resurrección política. Dice que el puente Bella Unión está al 80%. Ese es el que dijo que iba a inaugurar en 60 días, ¿no? Sí. Ya, dijo, porque obviamente durante el gobierno de Villarán no se pudo hacer nada porque el puente estaba hasta las cangallas. Ya, muy bien. Entonces, ahora dijo, no, yo llego y lo inauguramos. 60 días queda inaugurado. ¿Ya? Claro, este hombre no cree en las inauguraciones que no sean un mes antes de irse, ¿no? Porque así votan por él. Pero dice que está al 80%. Entonces ha contratado un dron, pues, ¿no? Que va encima, ¿no?, de la obra, entonces se ve a los obreros trabajando, ¿no? La verdad es que no sé cómo le va a quedar, ¿ah? Y la verdad es que les digo otra cosa. O sea, Rutas de Lima y Línea Amarilla están ahorita tirados. O sea, los avances de esos trabajos yo no los veo. La carretera, la ampliación de la vía expresa, tú ves algo de la ampliación de la vía expresa hasta la Panamericana, Naca-La-Pirinaca. Tú ves algo de, de la ampliación de la Ramiro Pradé. Absolutamente. Lo que sí estoy viendo es que se están reforzando obras que ya se habían inaugurado hace mucho tiempo. Eso sí veo en casi todas las zonas de Lima. Ay. Uh-huh. Qué barbaridad. Pero en fin, vamos a ver qué pasa. El grupo de... Pero los solicitantes, cuya información todavía no ha sido verificada, en la época de la justicia antiterrorista, arranca un mal uso y se utilizan no solo para prisión preventiva, sino para condenas, que terminó con la comisión Uber-Lancier, donde sobre pretexto de nombre de indulto se tuvieron que reconocer centenares de errores de condenados inocentes o de inocentes condenados. Eso se corrigió, ya no se empezó a usar, pero de un tiempo a esta parte, por la explicable presión social, ha vuelto a incurrirse en el error de utilizarla, y lo que ha hecho la sala es ponerle un pare a una práctica equivocada que sí había instalado en los últimos años. Ahora, doctor Nagasaki, digamos una cosa, en los casos de corrupción, no le digo en los casos de terrorismo, pero en los casos de corrupción, si no hay alguien que hable, bien difícil que se encuentren las cosas, ¿no es cierto? Alguien tiene que hablar, y eso lo ha demostrado la justicia brasilera con toda claridad. A raíz de las delaciones premiadas, que son mucho más agresivas que una colaboración eficaz, que además que las otorga la fiscalía, y que son inmunidad absoluta, ¿no es cierto? Nosotros no tenemos en el Perú inmunidad absoluta, y no tenemos, el fiscal no tiene poder de otorgarla. Y lo que es curioso es que la fiscalía brasileña demanda eso a la peruana lo acepta sin marco legal. Eso a mí me parece muchísimo más grave. Pero en fin, hablemos un poco de esta situación que es diferente en los dos países. No es lo mismo la delación premiada que la colaboración eficaz. A ver, vamos por partes. Sí es lo mismo, son instituciones iguales que pueden tener alguna variante. Brasil nos llevó la delantera, que desde el comienzo los líderes, el esquema principal, la gran diferencia es que en el Perú los líderes no podían acogerse, los cabecillas no podían. Así es. Y Brasil dijo, no, vamos de la cabeza para abajo, porque ahí vamos a encontrar mucha más información y por tanto va a haber más sanción. Los dos países coinciden en lo siguiente: la información de los colaboradores eficaces es muy importante, pero sirve para establecer hipótesis de investigación y abrir procesos penales. Así es. Pero si esa información del colaborador eficaz no se corrobora, no sirve para prisión preventiva y menos para una sentencia condenatoria. Así es. Ese es el punto en discusión. O sea, la sala ha dicho, tienes una gran hipótesis. Si la pruebas, a Moreno de todas maneras lo condenan, pero tienes que probarla. No, ya sé, pero es como el huevo y la gallina, pues, doctor. O sea, lo vas a tener que probar en un proceso. ¿Ya? No le puede exigir la sala que lo pruebe ahora si el proceso todavía no es iniciado. Sí, pero el tema es, el proceso penal se abre con la información del colaborador, con su sola declaración de solicitante. Así es. Pero si en tu estrategia está que ese proceso tiene que ser con prisión preventiva,
necesitas algo más, porque tu estrategia podría ser: abro proceso penal y me concentro en lo más importante, que es la sentencia condenatoria, porque lo que pretendo finalmente es no meterlo para sacarlo mañana, sino condenarlo 15, 20, 30 años, y para eso hay que llevar la carne no cruda, sino la carne cocinada. Claro, pero el problema acá es que, digamos, lo que le está diciendo el juez: usted no me ha puesto toda la carne en la parrilla. Y el fiscal le puede decir: yo le puedo poner toda la carne en la parrilla, porque para eso tiene que haber un juicio. Te pongo un ejemplo. Tú decías que no se puede. Ecoteva es el mejor caso. Uh-huh. ¿Cómo se prueba Ecoteva? Se prueba que hay una opción, se prueba que es cercano cuando se constituye, se prueba que está su suegra, se prueban operaciones inusuales y se demuestra que no era ningún préstamo, menos el holocausto, y lo que había que demostrar es cuál era el motivo para que Maiman le entregue plata a Toledo. Uh-huh. Con Odebrecht se cierra el círculo. Maiman tenía que entregarle plata a Toledo porque a través de Maiman le pagaban las empresas brasileñas. O sea, sí se pueden armar los casos. No, yo estoy seguro que sí, doctor Nagasaki. El tema acá es que han encontrado no solamente la delación del señor que es el hijo político de Baruch Ifcher, sino también han encontrado el dinero, han encontrado las cuentas. Lo que pasa es que Moreno dice: eso no es mío. Permíteme, sí. Rosa María. Si tú sacas los 23 o 32 documentos, porque todos los 23 o 32 correos, todo, hablan de claves y de códigos. Pero lo único que le da sentido para demostrar lo que es el tema nuclear, un acuerdo entre la empresa brasilera y Moreno, en virtud del cual recibe dinero a cambio de favorecimientos de empresas, esa información, al día que se presentó la prisión preventiva, 3 días después de la declaración de Chavit, solo se sustentaba en la declaración de Chavit. Si la hubiera dado como testigo y no colaborador eficaz, voy contigo, porque basta un testigo para que haya prisión preventiva. Pero si lo doy como colaborador eficaz, la ley exige que se corrobore. Claro. Ese es el punto. Muy bien. Entonces, ¿usted cree que está bien liberado Félix Moreno? Como te repito, lo que volvemos a hacer es regresar a nuestra jurisprudencia razonable que ha llevado a establecer. Sirve la declaración del colaborador muchísimo para armar casos, pero para condenar, eso ya demostramos con Hugo Rancière y su comisión que eso no ayuda, más bien eso condena mucho. Y no ya sé, doctor, pero estamos hablando de un caso completamente distinto. Fue una época terrible en que una persona le decía: este señor le dio 2 gallinas a un terruco y lo metían preso. De las colaboraciones eficaces, el remedio malo es igualmente malo sin interesar en su enfermo. Pero escúcheme, en esa época no se necesitaba ser un colaborador eficaz premiado en un proceso. Bastaba la delación simple. Querida Rosa María, yo estaba en 150 de esos procesos, era lo mismo. La colaboración eficaz es que un delincuente se presenta, da una información que resulta importante, esa información se corrobora, se celebra un acuerdo y en ejecución de ese acuerdo se convierte en testigo. ¿Qué se hizo en ese momento? No se esperó todo el proceso, no se esperó la corroboración. La sola declaración sirvió para condenar ayer. Así es, no hubo una colaboración eficaz como la establecida en el año 2001 en la legislación. Era la mera delación. Era la Rosa María, en la época del terrorismo era la mera delación. Tu vecino te odiaba, decía que tú eras terrugo, te ibas adentro. Por eso hubo que indultar a 700 personas. El problema era que no se esperaba la corroboración. Por eso, no había ninguna. No era la declaración de los solicitantes. Así es. Igual, pues era la mera delación. Nadie está pidiendo eso. Eso es lo que se está utilizando ahora, la mera delación. No. No es la mera delación. Además,